los pocos meses, él les quita las concesiones, que eran lo que aquí son los contratos de múltiples, era más o menos así. Allá se los quita. Las empresas que son golpistas, los cárteles estos, estoy hablando de la británica Shell y de la Standard Oil de Estados Unidos, que son golpistas, trataron de hacer eso. Les mete el ejército, es cuando empieza a comprar armas. Esto lo digo por esta... Él estuvo sí, preso. Claro. Pero nada más antes de que continúes, los acuerdos que hace Chávez, porque dices no tenía tecnología, los hace con Rusia y con China. Para tener tecnología. Y no es con empresas privadas, es con acuerdos binacionales. Sí, binacionales porque... de gobierno a gobierno, déjame decirte, ahorita hay 5 empresas todavía más eficientes, si hablamos de eficiencia, que son empresas estatales, en donde no está México. Los iraníes, los árabes sauditas, sí, los chinos, los rusos y Venezuela. Y son más eficientes. Son estatales. Y son estatales, no son empresas privadas. Exacto. Entonces son binacionales. Porque esa falacia es un mito. Es un mito. Eso es importante decirlo, que son acuerdos binacionales. Por ejemplo, Rusia le vende para explorar ya en lo que llamamos el mar adentro, aguas profundas, a cambio de vender otro tipo de cosas. Claro, y se diversifica también. Menos leonino. Las empresas, por eso te digo, no es para Estados Unidos, sino Estados Unidos, si todas las riquezas que se han robado de América Latina y de África y del mundo y de Asia, fuera un pueblo súper rico, los Estados Unidos. Y hay lugares miserables. Lo que pasa es que la gente que va de shopping a Estados Unidos no va a Harlem, no va al Bronx. A Nueva Orleans, nuestro, que ahí quedó clarísimo la miseria que hay también en el país más poderoso del mundo. ¿Ya ves cómo les fue? Pero aquí lo importante, Alfredo, es que el comprador principal del petróleo de Venezuela es Estados Unidos. Claro. O sea, además, hay que verlo desde la oferta y la demanda. Pero porque lo necesitan, claro, no porque generosamente quieran comprarlo, vamos. Y a lo mejor por eso ha permanecido Chávez en el poder hasta ahorita. Y porque ellos no tocan sus reservas. Yo hasta puedo pensar, y creo que se vale pensar, que el petróleo que se llevan, porque además Venezuela sigue siendo el principal exportador de América Latina, exportador de petróleo crudo. Y no es descartable decir que se lo llevan y lo meten a fosas para guardarlo. Se nos va a acabar a todos el Cuando mundo. suben los inventarios de Estados Unidos, ellos dicen no te compro y baja el precio. Es una situación de fuerte. Es la cuestión de la economía que yo te preguntaba allá afuera. Yo no me explico, y no me explico con la economía tradicional que vemos, no me explico por qué la inversión, entre más crudo se necesita, baja los precios del crudo y aumenta los precios de gasolina. Sí. Porque ha habido siempre países como México que por la presión de Estados Unidos no se han adherido, por ejemplo, a la OPEP, donde ahí sí se defendían los intereses de los países exportadores, productores y exportadores de petróleo. México no le quiso entrar, el gobierno mexicano, por la presión de Estados Unidos. Y entonces tienen ahí su patiño para mantener los precios bajos. Mira, yo quiero insistir en el asunto. Un economista de la Facultad de Economía dijo, no politicen el problema. Vean los estados de resultados, las finanzas, y dependiendo de eso, entonces yo le dije, obviamente las finanzas andan mal de Pemex, ¿verdad? Por el saqueo. Por el saqueo, porque Cantarell se redujo, porque el costo por la tecnología no está. Pero entonces yo lo planteo, no, lo que pasa es que me da la impresión que es una estrategia para hacer caer a Pemex y después salir con el chantaje de que necesitamos la inversión extranjera en Pemex. Porque Pemex ya se está cayendo. La inversión en exploración se cayó en 5 años el 50%. El costo fue muy barato respecto al precio. ¿Qué hicieron con esos recursos? El Instituto Mexicano del Petróleo no está siendo como era antes. Entonces, obviamente es una estrategia de la derecha para... Lo hicieron con muchas otras. Lo último que digo, por una razón. El doctor nos acaba de decir, bueno, estos son otros datos de más yacimientos. Sin embargo, yo podía fácilmente decirle, eso es una parte de lo que Estados Unidos sabe que tenemos. Por eso quiere que lo privaticemos. Y por eso nuestros lacayos presidentes, nuestros lacayos gobernantes, que obedecen ni siquiera a Estados Unidos, ni siquiera a Obama, obedecen a Wall Street, son comisionistas. Sí, el capital. Son comisionistas del gran capital. Nuestros
hombres del capital de aquí local. Yo creo que la diferencia está en que mientras de que México está volviendo a regresarles el petróleo, hay países, Rusia, ya lo dije, Rusia, Arabia Saudita, Irán, y todo eso, que lo están, bueno, la diferencia, mira, aquí pero si no lo pueden hacer por las buenas, lo hacen por las malas, les inventan la existencia de armas nucleares y los invaden y se los quitan todo hacia la fuerza. Porque por si alguien, yo sé que en esta mesa todos lo sabemos, pero quienes han hecho negocio en Irak ahora son los Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld. Los que estuvieron con Bush en el gobierno. El gabinete de Bush, que eran empresarios petroleros. Se apoderaron por eso quitaron a Saddam Hussein. Sí, claro. Lo que iba a decir antes de que, lo último, en Egipto cuesta 2 pesos, ya ha cambiado, 2 pesos el litro de gasolina, y está expropiado desde el gobierno de Nasser, que era socialista. Y a mí no me importa si a alguien no le gusta esa palabra, a mí no me interesa. Abdel Nasser, y es a 2 pesos. A 2 pesos el litro de gasolina. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? En Venezuela 1.50 de dólar, más o menos, perdón, puntos 37 de dólar. De dólar. El litro. Sí. El litro, sí. Sí, estabas cuesta 9 pesos. De 3 pesos. Hay que tener cuidado aquí porque a veces el precio se subvenciona, Hay que tener cuidado, no es el precio de mercado. Sí, no. Y a veces, pero sobre todo es que tiene un componente fiscal de impuestos muy alto. Pero bueno, vamos a... Pero eso es bueno, pues que nos lo subvencionen, no hay problema. Finalmente eso es la riqueza de nuestro país debe servir para los habitantes que nos lo subvencionen. Muy bien, aquí está sucediendo con Calderón lo contrario. Nos están quitando los subsidios. Don Robledo, nomás para darle oportunidad a Chema que mande el corte, porque tenemos que... Si quieres, por favor. Es que con nuestro compañero Robledo está difícil. Vamos al corte. Vamos a un corte y regresamos aquí en Homo Vive Nuestra Realidad. Regresamos con ustedes aquí a Homo Vive Nuestra Realidad. En esta ocasión un tema muy interesante. Mire usted, de lo que gasta el gobierno federal, bien o mal gastado, hay que checarlo, pero de lo que gasta, el 33 al 38% proviene de la venta del petróleo. Así es. Preguntaron, Alfredo, preguntaste en el bloque pasado el asunto de los precios de gasolinas y diésel, porque obviamente importamos y no hemos, todo ese recurso de 1.200.000 millones de ingresos de los precios altos, ¿a dónde se fue? Aún Secretaría de Hacienda no clarifica. En estos últimos 8 años. Yo aquí tengo se reduce, nada más decirle esto, maestro, ya la ley permite a Pemex reducir ese componente para el gasto público federal. No pues de ahí sacaron para la refinería que todavía ni se empieza a construir en Hidalgo. Y esto dijeron pues que se abría un boquete ahí fiscal de 300.000 millones de pesos, por eso subieron el IVA y por eso están subiendo las gasolinas. Las gasolinas y los diésel tienen un componente fiscal de impuesto. Muy alto. Según eso, para la reducción de la riqueza. Pero lo que sí es un hecho es que no han invertido en exploración. Hay un dato que me pareció a mí alarmante, ¿no? Se calcula que del 1977 a 2009, se obtuvieron impuestos por la venta de petróleo por cerca de 600.000 millones de dólares, que ha sido un récord que ninguna empresa mexicana ha generado. Entonces, declaraciones de Guillermo Ortiz, que fue gobernador del Banco de México, pues hablaba de esos excedentes, ¿a dónde fueron? Y se calcula que todos fueron a gasto corriente. 600.000 millones. De verdad que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Hasta nos cuesta trabajo imaginarlo solo. ¿A dónde fue? 3 veces la gasto deuda corriente. Ahí se habla de una pésima administración del gobierno federal. 8 años de y no solamente de Pemex, sino del gobierno. Y de una rapiña. Habrá que ponerlo en términos correctos. Un promedio en 8 años, un promedio de 110.000 millones de pesos en obra pública, con un promedio de servicios personales, funcionarios públicos federales de 500.000 millones anuales. ¿Te imaginas? Todavía no sabemos. Y eso viene del petróleo. Todavía no sabemos cuánto les dieron a los gobernadores. Por eso digo, es una cúpula de complicidades. Todavía no sabemos cuánto le dieron a los gobernadores de excedentes en estos últimos 2 años. ¿Cuánto les dieron? Cuando les dieron, pero todavía no sabemos cuánto les dieron. No hay transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia. Habla de 40.000 millones de pesos.
Cuando en gastos de servicios personales un promedio de 500,000 millones. Y anuales. sucedió lo mismo con lo que hizo Calderón de aumentar el gasto corriente. También los gobernadores aumentaron el gasto corriente. Pemex, ¿se acuerda? Pemex, yo me acuerdo de un loquito que era economista, Luis Pasos. Muy superficial, por cierto. Sí, ultraderechista, además. Sí, no, pero además muy superficial, ignorante incluso de lo que estaba hablando, hizo muchos libros. Y él comparaba a Petrobras en aquel entonces, no era Venezuela la que comparaba, porque Venezuela estaba caída. Ahorita como ya empieza a surgir, por eso ya la empezamos a tomar en cuenta. Pero en dentro de